Independencia, evidentemente, de presentarles a don Juan Pablo de la Iglesia cuando él llegue. Es el secretario de Estado de Iberoamérica y de Cooperación. Es la secretaría que ha organizado este evento, la que nos ha facilitado esta sala en la Casa de América. Por ello, obviamente, tenemos que estarles particularmente agradecidos. La Asociación Pro Derechos Humanos, su presidente y su vicepresidenta están aquí, y nuestros premiados, que son realmente el motivo de que estemos hoy congregados. Yo voy a presentarlos brevemente y así vamos adelantando. En primer lugar, Patricia Linares es una jurista de una larguísima y muy prestigiosa trayectoria en Colombia. Ella ha sido parte de la Procuraduría de los Derechos Humanos, también de la Corte de Constitucionalidad, y casi por consenso, yo creo que no hubo ninguna discrepancia, el Comité de Escogencia, cuando tuvo que señalar de entre los 38 magistrados elegidos para integrar la Jurisdicción Especial por la Paz, el desarrollo de los acuerdos de paz de La Habana y del Acto Legislativo 1/2017, que incorpora con rango de constitucionalidad en la Constitución Nacional el sistema integral de la paz en Colombia, pues fue elegida presidenta. Yo creo que por su autoridad moral, por su sabiduría y seguramente por su racionalidad, su prudencia, que hace, creo yo, que sea para nosotros un honor muy especial tenerla hoy. Les presento también a Luz Marina Monzón. Ella es una defensora de derechos humanos, también con una larguísima y prestigiosa trayectoria. Ella ha investigado desde distintas instancias, siempre en interés y en favor de las víctimas, las más terribles situaciones de violaciones de los derechos humanos en el muy largo conflicto armado de Colombia, masacres, el exterminio de la Unión Patriótica y otras situaciones que han conmovido a la sociedad colombiana, y casi también por aclamación, como una forma natural de reconocer sus méritos y de darle una de las tareas más difíciles, fue nombrada directora de la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos, que es una pieza clave en el sistema. El tercer premiado no está hoy con nosotros porque pues, está en sus tareas dirigiendo la comisión, Francisco Roux, el sacerdote jesuita, también una figura reconocida internacionalmente, una persona brillantísima, doctor por la Sorbona y el London School of Economics. Se decidió dejarlo todo y irse a vivir a la selva con los campesinos a protegerles de la guerrilla, de los paramilitares, del ejército, y ahí ese reconocimiento ha hecho que se le eligiera como presidente de la Comisión de la Verdad. Pero no hay mal que por bien no venga. Tenemos la fortuna de contar hoy en la mesa, en reemplazo de Francisco Roux, con el único comisionado no colombiano, que es el español Carlos Martín Beristain. Es un amigo y es también una persona cuya trayectoria absolutamente la avala, después de muchos años dedicado como médico y psicólogo, pero luego también como actor en la solución de los conflictos armados, desde los de Centroamérica de los años 90, más recientemente, para que ustedes hagan una idea, como comisionado en la comisión que la OEA envió a México para intentar esclarecer la masacre de Ayotzinapa, y ahora, como les digo, el único integrante no colombiano de la Comisión de la Verdad, lo cual le honra y de alguna manera es un reconocimiento. Estos son nuestros invitados, estos son los que van a ser premiados esta tarde. Es un honor para la Asociación Pro Derechos Humanos el haberlos premiado y el poder compartir con ellos esta sesión ahora y la de la tarde. Y el gran protagonista como ente es eso, el sistema integral de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, con el que Colombia ha querido implementar los acuerdos de paz. Siempre se dice que firmar la paz, peacemaking, es muy difícil, pero es infinitamente más difícil peace building, construir esa paz. Los acuerdos, naturalmente, como cualquier mecanismo de salida de un conflicto, que en este caso tiene 8, 10 millones de víctimas, centenares de miles de posibles perpetradores como candidatos a ser imputados, una situación como por ejemplo de 6 millones de personas desplazadas de sus tierras que tendrían que tener el acomodo. Es un mecanismo que enfrenta las causas del conflicto y también sus consecuencias. Las causas son eso, un desigual reparto de la tierra, una desigualdad social extraordinaria, procura buscarles solución y procura también
hacer frente a la realidad terrible desde el punto de vista humano y humanitario de millones de víctimas y de miles de perpetradores con los que de alguna manera tiene que arbitrarse una solución para que podamos pensar que Colombia deja el conflicto atrás, para que no haya más víctimas, para que no haya más perpetradores, para que no vuelva a haber violencia y corrupción y la sociedad colombiana sea capaz de vivir en paz y dirimiendo sus controversias con los mecanismos pacíficos del Estado de Derecho. Yo voy a ir dando la palabra por orden mientras llega el secretario de Estado a nuestros tres premiados, a nuestros actores de ese proceso de implementación dificilísimo que parece una tarea titánica, pero que ellos han asumido con una voluntad y con un compromiso que es lo que nos ha llevado en la Asociación por los Derechos Humanos a premiarlos, aunque debe decirse también que el premio que ganaron por aclamación es un premio concedido por cualquier persona que quisiera votar por internet, porque es abierto y no solamente ni siquiera limitado a los asociados, y por eso aquí les tenemos, porque en buena lid han ganado el premio. Yo quisiera, por lo tanto, dar la palabra primero a Patricia para que de alguna manera, si te parece, introduzcas lo que estamos explicando, es decir, en concreto, qué significa la jurisdicción, cómo funciona, cuáles son las líneas maestras de este edificio tan singular, tan novedoso que han construido los colombianos para ser capaces de dotarse de un proceso de paz. Muchas gracias, Carlos. Gracias a todos los presentes, desde luego al secretario de Estado, que ya lo saludaremos. Pues primero manifestarles nuestro sincero agradecimiento, Carlos, a la Asociación Pro Derechos Humanos de España por ese reconocimiento que recibimos, desde luego con mucha alegría, pero también con mucho compromiso. Un reconocimiento que por venir de la asociación con tanta tradición y tan sólida en España y reconocida en el mundo, nos compromete más, aún más, en el cumplimiento de unas tareas, de unas funciones que obviamente no son sencillas y que suponen para gran parte del país, y esperamos que muy pronto para todo el país, una esperanza de reconciliación, una esperanza, como dice el título del Acuerdo Final para la Paz, de lograr, de avanzar hacia una paz estable y duradera. ¿Qué pudiera yo decir, Carlos? Es difícil porque los tiempos siempre son cortos, pero voy a tratar de acotar. La jurisdicción, como el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, es producto del acuerdo final que se gestó y se desarrolló y se concibió en La Habana a nombre del Estado colombiano. Desde luego lo tramitó, lo propició y lo impulsó el gobierno del presidente Santos, que ya terminó su mandato, pero yo debo recordar que es un acuerdo de Estado, no es un acuerdo de gobierno, y esto tiene connotaciones muy, muy importantes. Allí se concibió el sistema integral del cual hacemos parte quienes estamos acá. Son 4 componentes, de hecho. El componente de justicia está a cargo de la Jurisdicción Especial para la Paz y, debo decir, responde a la lógica de lo que ha servido al mundo, sobre todo en las últimas décadas, para tratar de avanzar hacia soluciones negociadas y pacíficas de conflictos armados o de dictaduras, y dar paso así a los principios materiales que significan una democracia en funcionamiento. Responde a los principios de un modelo transicional de justicia. Y es nuestro anfitrión en el día de hoy. Él nos ha brindado la Casa de América y nos ha ayudado con toda la organización de la ceremonia, de la entrega de los premios. Y yo creo que es porque la Secretaría de Estado es consciente de la relevancia de los premiados, no tanto de los premios, y por lo tanto ha querido pues darle ese reconocimiento. Juan Pablo es un diplomático español de carrera, es sobradamente conocido, yo diría más fuera de España que dentro, por obvias razones, pero especialmente en América Latina. Él ha sido embajador en América Latina durante un número de años y él ha participado activamente en la promoción de los procesos de paz desde los años 90 en América Central hasta ahora, también desde esta responsabilidad que vuelve a asumir, porque él ya fue
secretario de Estado en una oportunidad anterior, también fue representante de España en la misión permanente ante Naciones Unidas en Nueva York. En esa etapa es donde yo le conocí y yo le tengo un agradecimiento particular, personal, porque cuando yo era comisionado contra la impunidad en Guatemala, que era una misión no precisamente fácil, siempre tuve el apoyo de la representación de España en Naciones Unidas, que muchas veces me hizo falta, cosa que hoy tengo la oportunidad de reconocer públicamente. Habíamos empezado, Juan Pablo, presentando a todos los intervinientes, por lo tanto te consideramos también presentado ya, y si os parece, pues le damos la palabra a Patricia, que había empezado a explicar qué es la Jurisdicción Especial para la Paz, y luego a continuación a ti te preguntaremos qué le parece a España todo este proceso, que es una pregunta no poco importante. Por favor, Patricia. Gracias. Bueno, les decía que la jurisdicción obedece a los principios de un modelo transicional de justicia que administra o pretende administrar justicia restaurativa. ¿Qué significa eso? Nos preguntan de manera recurrente. Significa una justicia con vocación hacia la reconciliación, una justicia que desde luego garantice no impunidad, que está acotada a las obligaciones de carácter internacional del Estado colombiano, principalmente al Estatuto de Roma, pero que propicia o debe propiciar las bases de la reincorporación de miles de comparecientes, tanto de las guerrillas de las FARC como de agentes del Estado que consideren han tenido compromiso con la comisión de las conductas o de los delitos que son competencia de la jurisdicción. La jurisdicción tiene competencia sobre delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra acaecidos o cometidos en el marco del conflicto, valga decir los últimos 50 años, y está orientada con principal vigor hacia los máximos responsables. Es una justicia, decía hace un momento, que no descarta las sanciones o condenas propias de la justicia ordinaria, de la justicia punitiva, pero que pretende hacer prevalecer como principal propósito avanzar hacia lo que se ha denominado una verdad plena, asumiendo que la reconciliación del país y la reparación integral de las víctimas, más de 10 millones, supone necesariamente allanar el camino a que toda la sociedad colombiana, pero principalmente las víctimas, tengan acceso a esa verdad, entendiendo esta verdad como principal insumo para lograr la reparación moral, material, simbólica de esas víctimas. ¿Qué significa avanzar hacia la verdad plena? Avanzar hacia entender qué pasó, por qué pasó, quién lo determinó, cuáles fueron las circunstancias y desde luego los autores materiales de las distintas conductas o delitos, pero entender desde un punto de vista estructural qué fue lo que pasó y asumir que la guerra en Colombia, como en cualquier país del mundo, no se da per se, no se da de manera espontánea, sino que obedece a una serie de condiciones de carácter estructural, mucho más cuando ha durado tanto tiempo y ha llegado a los niveles de crueldad a los que se llegó en Colombia, obedece a causas estructurales que permitieron que espacios que de pronto estaban vacíos por parte del Estado fueran llenados por actores armados ilegales. Es una justicia que está estructurada, lo voy a intentaré decirlo de manera muy breve, Carlos, en dos espacios muy concretos. Uno no adversarial, en donde actúan tres salas: la sala de reconocimiento de verdad, responsabilidad, la sala de amnistía o indulto y la sala de definición de situaciones jurídicas, y el tribunal, que a su vez se compone de 4 secciones que pudiera resumirse como lo adversarial, salvo la sección con reconocimiento en donde se impondrán las sanciones propias. Es una jurisdicción que tiene unos principios básicos muy importantes. Por ejemplo, un principio esencial es el principio que implica un tratamiento simétrico, simultáneo, pero diferenciado de los distintos actores comprometidos en la guerra. Esto por cuanto, repito, la vocación es hacia el cierre del conflicto. Ahí ha habido
cuestionamientos, críticas fuertes de por qué en la misma jurisdicción se ocupa, por ejemplo, de quienes fueron exguerrilleros de las FARC y de agentes del Estado. Y para mí es importante subrayar, por ejemplo, que quienes se procesan en la jurisdicción son, como su nombre lo indica, agentes del Estado, y que son los menos cuando se trata, por ejemplo, de hablar de la institución que significa la fuerza pública en cualquier país democrático y que tiene el monopolio armado de las armas. Lo que pasa es que el volumen puede ser importante por la misma dimensión y duración del conflicto. Ese principio implica simultaneidad, simetría, pero trato diferente, y nos impone a nosotros como jurisdicción, que somos con rango constitucional, porque estamos creados en la Constitución, avanzar en paralelo en el conocimiento y tratamiento de los distintos actores. También otro principio fundamental es que actuamos a partir de criterios de selección y priorización de casos. Sería imposible para cualquier tribunal en el mundo ocuparse caso a caso cuando estamos hablando de medio siglo de guerra interna y de más de 10 millones de víctimas. Por eso está diseñado el modelo para articularse con los otros dos componentes, la Comisión de la Verdad, la Unidad de Búsqueda, que no tienen vocación judicial, son extrajudiciales, pero también para articularse con el Estado en general, que debe contribuir a la superación a través de políticas públicas diseñadas para el efecto de las causas estructurales del conflicto. No puede desconocerse, por ejemplo, que en el caso colombiano, uno de los pilares del conflicto lo ha constituido la usurpación de la tierra, el despojo de la tierra, y que 6 millones de víctimas, de esos 10 millones de víctimas, son desplazados internos en Colombia, que reclaman no solo justicia a través de sanciones impuestas a quienes fueron responsables de ese delito, sino que reclaman también volver a sus tierras, reparación y políticas públicas que les permitan el retorno en condiciones de dignidad, con trabajo, con salud, con educación. Otro principio que guía nuestra actuación indudablemente es la aplicación de las fuentes de derecho que señala la norma constitucional que nos crea, que es el Acto Legislativo 01 de 2017. ¿Cuáles son esas fuentes del derecho que como jueces debemos aplicar? Desde luego la Constitución colombiana, el derecho penal colombiano desde luego, pero también el derecho internacional de los derechos humanos, el derecho internacional humanitario, la jurisprudencia nacional e internacional. Tenemos observación y bienvenida de los distintos órganos de control de derechos humanos de carácter internacional. Anotaba que el diseño del modelo estuvo orientado en mucho a cumplir con esas obligaciones internacionales que emanan, por ejemplo, del Estatuto de Roma. Y hemos venido trabajando de manera armónica con la Corte Penal Internacional y concretamente la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, que seguramente ustedes saben, desde el año 2004 inicia un proceso de observación sobre el Estado colombiano por la comisión de esos delitos, avanza en un informe de admisibilidad al cual le da un compás de espera en el año 2016 con el fin de que este modelo que soberanamente adopta el Estado colombiano pueda funcionar y cumplir con el cometido dado el carácter subsidiario de la justicia que emana del Estatuto de Roma. Yo, Carlos, podría extenderme mucho, dejaría por ahora ahí un poco abierto a las preguntas, simplemente concluyo con lo siguiente. Llevamos 10 meses funcionando y en 10 meses ya nos aproximamos a 10.000 excombatientes de las FARC sometidos a la jurisdicción, más de 2.000 agentes del Estado, un número creciente de terceros que de acuerdo con lo decidido por la Corte Constitucional nuestra acuden de manera voluntaria y miles de víctimas que confían en que la jurisdicción
pueda avanzar en sus propósitos y por fin les suministre esa reparación integral que pasa por la justicia y que tanto añora la sociedad colombiana. Pues muchas gracias, nuestro anfitrión, Juan Pablo. ¿Qué opina España? ¿Cómo podemos ayudar? ¿Qué podemos hacer en relación con el proceso de paz de Colombia? Muchas gracias, Carlos. Y perdón a todo el mundo, particularmente a quienes venís de lejos, aunque estéis muy cerca, por este retraso debido al colapso de tráfico que había en media ciudad entre las 11 y las 12 del mediodía. Bien, rápidamente. Primero, es un verdadero honor estar aquí compartiendo este rato de coloquio con vosotros, con los premiados y muy justamente que representáis a las tres instituciones que constituyen una de las grandes novedades de los acuerdos de paz, de los acuerdos del Teatro Colón, ¿no? Aunque no los llamáis mucho así, ¿no? Acuerdo final. Acuerdo final. Acuerdo final. El acuerdo final. Del acuerdo final, un acuerdo que, bueno, ha puesto término al conflicto más largo, más sostenido y más complejo de toda América Latina en el siglo pasado y en el principio de este. Y quería aprovechar para empezar con un recuerdo a alguien que trabajó mucho por la paz desde distintos frentes, que fue el expresidente Belisario Betancur y que nos dejó la semana pasada. Un hombre de paz, la buscó desde fuera de la presidencia, la buscó cuando estuvo en la presidencia, la buscó apoyos a lo largo de toda su carrera política y su carrera extrapolítica también como literato, como pensador. Un hombre que además de hacer mucho por su país, hizo mucho por las relaciones entre España y Colombia, Premio Príncipe de Asturias, miembro del patronato de la Fundación Carolina, en fin, una contribución muy reconocida por sus dos patrias y que será siempre un ejemplo para los que tuvimos la fortuna de conocerle y para los que le conocerán a través de sus hechos. España, entrando en la pregunta que me haces, Carlos, España ha apoyado siempre el proceso de paz. De hecho, en la política latinoamericana de España ha habido siempre un elemento, un eje, que es el de la solución de los conflictos, el de la contribución a la solución de los conflictos latinoamericanos por la única vía que consideramos apropiada, que es la vía de la negociación, la vía del diálogo entre colombianos en este caso y en los demás casos de conflicto, entre los que padecen la situación de conflicto, entre los propios ciudadanos que padecen. Esto ha sido así desde la democracia. De hecho, todos recordarán seguramente la participación de España, primero como miembro del grupo de amigos de Contadora, luego en una actuación más directa en la finalización de los acuerdos de paz en El Salvador, en Guatemala, y luego la contribución posterior a la implementación de esos acuerdos a través de las distintas operaciones de Naciones Unidas que se pusieron en marcha para la verificación y la implementación de los acuerdos. Y el caso de Colombia no ha sido, desde luego, una excepción, ¿no? Se han sucedido primero las manifestaciones de nuestra voluntad, nuestro deseo de ayudar en la medida en la que se nos solicitara en las distintas fases del conflicto, en unas más directamente, en otras menos ostensiblemente, pero siempre hemos estado detrás del proceso de paz y, por supuesto, detrás de que el proceso de paz, la finalización del conflicto, llegara con las garantías suficientes para hacer posible la justicia reparadora, el conseguir la verdad, como le llamabas, la verdad plena,
y que es la única y mejor garantía de que no vuelvan a repetirse semejantes hechos, ¿no? La última manifestación, la más reciente manifestación de este propósito por parte del gobierno del presidente Sánchez ha tenido lugar casi al inicio de su mandato, cuando visitó Colombia, donde dejó claro ante las autoridades y ante la sociedad colombiana que no solo estábamos dispuestos a apoyar la implementación de los acuerdos de paz, sino que estábamos perfectamente dispuestos y disponibles por si en algún momento el gobierno tomaba la decisión de reanudar las negociaciones con el ELN y pensaba que podíamos contribuir de alguna manera útil. Por lo tanto, y esto además queda claramente explicitado en el comunicado conjunto que firman el presidente Sánchez y el presidente Iván Duque al término de esa visita. Por lo tanto, durante toda la democracia española, desde los 40 años que han sucedido a la aprobación de nuestra Constitución, la voluntad de contribuir a la solución de los conflictos en América Latina por la vía de la negociación, ya sea directa o indirectamente, apoyando, facilitando, participando, ha sido una constante de todos los gobiernos. Y aquí querría subrayar además que es una constante de todos los gobiernos, ¿no? A los que trabajamos en la política exterior nos encanta hablar de que la política exterior es una política de Estado, aunque es una política de Estado que muchas veces introduce tantas matizaciones que se pueden producir algunos bandazos, ¿no? Dada también, por supuesto, la importancia que para todas las fuerzas políticas tiene nuestra relación con América Latina. Pero en este caso, bueno, el apoyo al proceso de paz colombiano, a las negociaciones primero y a la implementación de los acuerdos después, ha sido absolutamente continuado, ¿no? ¿Cómo vemos ya más en concreto el aparato institucional que se genera? Bueno, yo creo que el acuerdo final tiene, en relación con otros acuerdos de paz por otras crisis en otros países de la región, una diferencia muy importante, ¿no? En realidad todos los acuerdos de paz han sido ambiciosos. Estoy pensando en el de El Salvador, estoy pensando en el de Guatemala, porque todos los conflictos, como el colombiano, y tú lo recordabas hace un momento, tienen su origen en causas estructurales. Y por consiguiente, cualquier esfuerzo de hacer la paz, no solo de acabar con la violencia, cualquier esfuerzo de hacer la paz tiene de alguna manera que abordar esas razones estructurales de los conflictos. Así lo han hecho todos ellos, pero lo que no han hecho ninguno, por lo menos con la precisión con la que lo hace y con la prolijidad con la que lo hace el acuerdo colombiano, es en el aparato de seguimiento, ¿no? Y por eso quizá ha sido tan diferente el grado de cumplimiento de los acuerdos en unos y otros países. Desde la experiencia guatemalteca, en que realmente al año y medio, aparte de la incorporación de la ONG a la vida política, pues todo ese conjunto de acuerdos se transformaron en realidad en buenas intenciones, hasta pasando por El Salvador, donde sí había unos mecanismos de verificación, pero que no eran lo suficientemente atinados, porque ahora, unos cuantos años después, la sociedad salvadoreña y los partidos políticos han llegado a la conclusión de que era necesario revisar, ¿no? Volver a actualizar aquellos acuerdos que propiciaron un momento de paz, de tranquilidad, de estabilidad y de progreso para El Salvador, pero que estaban empezando a difuminarse y a perderse en una situación de mayor polarización y de mayor conflicto. El caso colombiano es completamente distinto, ¿no? Supongo yo que será a partir de ahora un modelo para conflictos largamente enquistados en sociedades que han provocado esas cifras pavorosas que recordabas, pero que generan una estructura en la que hay una comisión que se va a encargar de establecer la verdad,
hay un mecanismo judicial y extrajudicial orientado específicamente a las necesidades de la reconciliación, y hay bueno, una unidad que se va a encargar de poner, en fin, de sanar las muchas heridas que en el terreno de la desaparición y los conflictos personales ha provocado el conflicto. Por lo tanto, yo creo que desde el punto de vista de la arquitectura no hay nada más, más completo y más acabado que la arquitectura que se ha puesto en marcha en Colombia. También es verdad que, siendo una arquitectura completa y compleja, bueno, necesita un rodaje y necesitaba también pues, adecuarse, como se demostró, a los preceptos constitucionales, algo que un sector importante de la sociedad guatemalteca y de las fuerzas políticas hicieron, con lo que se modificaron de alguna forma los acuerdos. Ahora mismo, bueno, primero quiero destacar la categoría moral de quienes estáis al frente de esas instituciones, y aquí un recuerdo al presidente de la Comisión de la Verdad, que no nos ha podido acompañar en este caso, pero que está aquí magníficamente representado. Realmente que es un elemento imprescindible, no solamente la capacidad técnica, sino sobre todo la probidad moral, la categoría y la altura moral para ser reconocidos como las personas idóneas para cubrir esos puestos. Pero luego el ver que hay tanto por hacer que es difícil hacer todavía una evaluación, aunque los datos hasta ahora realmente son muy buenos, ¿no? La fundación encargada de la revisión del cumplimiento de los acuerdos va constatando mes tras mes que hay más acuerdos que están cumpliéndose o que han sido cumplidos o que están en vías de cumplimiento, y esto por supuesto incluye también, y las cifras que nos dabas hace un momento, de los miles de casos que ya están siendo examinados por el sistema de la Justicia Especial de la Paz, son una buena muestra de ello, ¿no? Naturalmente el trabajo de la búsqueda de los desaparecidos y el del establecimiento de la verdad son por su propia naturaleza elementos de más largo recorrido. Pero visto la evolución del cumplimiento del conjunto de los acuerdos, visto la categoría técnica y moral de quienes tenéis la responsabilidad de este aparato de reconciliación, ¿no? Y de búsqueda de verdad, y quiero pensar que las dificultades de financiación tampoco son un elemento fundamental, yo creo que lo que no podemos dejar de ser es optimistas. Yo personalmente soy muy optimista y bueno, y termino. Soy muy optimista, y lo que puedo aseguraros es que, el gobierno español y la cooperación española van a estar muy detrás, como ya se dijo en ocasión del viaje del presidente, detrás del cumplimiento de estos acuerdos. De hecho, Colombia durante los últimos años ha sido el principal receptor de ayuda oficial al desarrollo de España, por la concentración de proyectos y programas que la cooperación española ha asumido para el cumplimiento de los acuerdos. Por consiguiente, mi felicitación, mi optimismo y mi compromiso de que seguiremos apoyando el proceso. Gracias. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Luz Marina, ¿por qué un proceso tan complejo, tan difícil, con tantísimas víctimas y con tantísimos victimarios, necesita, dentro de esos mecanismos de justicia y de verdad, uno específicamente dedicado a la búsqueda de los desaparecidos? ¿Y cómo está organizado? ¿Y cuántos desaparecidos? ¿Cuál es la tarea? Explica a quien no conozca el trabajo portentoso que tenéis por delante. Bueno, muchísimas gracias, señor secretario, y a la asociación por el premio también, y por este encuentro que nos da la oportunidad de poner en público y compartir con ustedes lo que es este mecanismo. La dimensión de la desaparición en Colombia es una dimensión sumamente grande, es uno de los países con mayor número de desaparecidos, y estamos hablando de una dimensión de
más de 80.000 personas desaparecidas forzadas, más de 30.000 personas secuestradas, más de 16.000 personas reclutadas ilícitamente y un número no determinado de combatientes, todos ellos personas sobre las cuales sus familias no saben de su paradero. Y eso en términos de convivencia, en términos de reconciliación, como lo mencionaban hace un momento, esa angustia, esa incertidumbre y esa soledad a la que son sometidas muchos familiares en esta búsqueda, pues son factores que es necesario atender si realmente queremos construir la paz y queremos restablecer lazos de confianza en una sociedad. Entonces, que se haya establecido, yo honestamente creo que uno de los grandes aciertos del acuerdo es que se hubiera incluido un mecanismo específico para la búsqueda de los desaparecidos, porque creo que realmente se toma en cuenta un sufrimiento que no ha sido suficientemente reconocido ni valorado, que es esa incertidumbre de las familias de los desaparecidos. Creo que también es un gran acierto que se haya combinado este tipo de mecanismos con distintas características y distintas competencias para poder responder en conjunto y de manera complementaria a las necesidades de las víctimas, que la unidad sea un mecanismo extrajudicial, que esté dedicado exclusivamente y enfocado exclusivamente a la búsqueda de los desaparecidos y que el mecanismo sea de carácter humanitario. Yo creo que le da una gran potencialidad a dar una respuesta adecuada, una respuesta sistemática y una respuesta sobre todo que tome en cuenta el lugar y el protagonismo de las víctimas y sus familias en la búsqueda de sus seres queridos. La Corte Constitucional, cuando se pronunciaba sobre la norma, hacía una frase que me parece que es muy representativa de lo humanitario, que es la unidad, y decía: por fin en Colombia va a existir una institución del Estado que acompañará y asesorará, guiará a los familiares en su proceso de búsqueda. Y yo creo que esto es importante, porque el hecho de que no hayamos encontrado a los desaparecidos no significa que los familiares no los hayan buscado, los han buscado por años, por décadas. Pero esa búsqueda y ese saber no ha tenido un lugar lo suficientemente relevante en la respuesta del Estado, y el Estado ahora se ve en la oportunidad de poder dar esa respuesta y darla a través de este mecanismo. La unidad tiene que también tener un enfoque territorial, y esto es importante porque la búsqueda en general ha estado centralizada en mecanismos de justicia que están ubicados o en el centro del país o en las grandes ciudades, pero no en los lugares donde están los desaparecidos. Y entonces que esta unidad tenga ese enfoque territorial y que tenga que estar en el territorio, recobrando el contacto con los familiares, generando confianza y condiciones para poder acceder a la información con un carácter confidencial, es una oportunidad inmensa. O sea, que haya la posibilidad de acceder a información de cualquier fuente de manera confidencial y garantizar esa confidencialidad es algo que le da una potencia muy grande, que combina, por un lado, la búsqueda con estas características, la respuesta de justicia con la JEP y el relato de la verdad sobre la dimensión y de lo que significó en el contexto de conflicto armado o lo que ha significado la desaparición de personas. Creo que tienen todo el conjunto del sistema tiene una potencialidad muy grande. Creo que hay retos importantes que yo estoy de acuerdo, secretario, en que no podemos perder. Lo único que no podemos perder es la esperanza y el optimismo para sacar adelante, porque no podemos volver atrás, pero también hay que ser conscientes de los retos gigantes que tenemos, y es que existe y subsiste conflicto armado en el territorio, que hay amenazas en contra de muchos líderes, que hay asesinatos de líderes que pueden inhibir y que inhiben las condiciones de seguridad para poder participar en estos mecanismos. Pero creo que la decisión de los mecanismos de sacar adelante sus mandatos y el acompañamiento internacional para poder responder oportunamente a las necesidades que surjan de este contexto, pues son condiciones que necesitamos para desarrollar nuestros mandatos. Eso es lo que yo creo que tenemos. La unidad creo que tiene que mostrar no solamente que puede buscar a los desaparecidos, sino que va a tratar de construir metodologías
de investigación para la búsqueda que le permitan no solamente encontrar a los desaparecidos, sino darle lugar a esos familiares en ese proceso de búsqueda a través de cada una de las fases de ese proceso de búsqueda. Muchas gracias. Carlos, ¿por qué se necesita una comisión de la verdad? Es decir, en un mecanismo ya de por sí complejo que tiene un procedimiento de justicia donde se va a establecer sin duda una verdad en el ámbito jurisdiccional, penal, una unidad de búsqueda de los desaparecidos que es una verdad muy específica, tendente naturalmente a interrumpir, a terminar esa situación de incertidumbre a veces de décadas de los familiares, y sin embargo una comisión de la verdad. ¿Qué aporta la verdad en un proceso de paz? ¿Cuál es vuestra tarea, que también parece inconmensurable, y cómo habéis empezado a hacer frente a ese reto? Muy bien, pues gracias Carlos y gracias señor secretario por la invitación. Bueno, como saben, comisiones de la verdad ha habido en otros países del mundo, en otras situaciones de finalización de un conflicto armado, una dictadura. Digamos que el objetivo central de una comisión de la verdad son las víctimas, ¿no? Y la centralidad de las víctimas es el punto clave en términos de que hay un enorme impacto que no entra en las estadísticas, en esa epidemiología del sufrimiento, cuántos millones de muertos o desaparecidos, o cuántos miles de desaparecidos, cuántas hectáreas que han sido usurpadas, etc. Hay todo un enorme impacto de ese sufrimiento en las víctimas directas y en la sociedad colombiana en general, ¿no? La comisión tiene que abordar, digamos, la complejidad, ¿no? Yo vengo de una experiencia también previa en El Salvador y Guatemala, ¿no? Y cuando fui la primera vez, hace 24 años, a Colombia, muchos amigos me dijeron: ¿cómo vas a Colombia si aquello no hay quien lo entienda, ¿no? La complejidad del conflicto colombiano, ¿no? Y nosotros inventamos una frase que decía: Colombia es un conflicto complejo, no confuso, y hay que pasar de esa confusión a la complejidad. Ese es uno de los retos que tiene la Comisión de la Verdad, ¿no? Es decir, cómo hace un ejercicio de escucha masivo, ¿no? Hay que escuchar a la gente, hay que ir a los territorios, hay que hablar con los responsables, hay que hablar con los diferentes sectores, con la guerrilla, con los militares, con los empresarios, con las víctimas. Hay que escuchar a la gente para recoger muchas de esas experiencias, visiones, y para tener una capacidad de enfrentar el dolor, el sufrimiento, las consecuencias que esas violaciones han tenido. Hemos hecho muchos ejercicios de escucha en estos meses de preparación. La comisión acaba de empezar sus 3 años de trabajo, ¿no? Hace unos poquitos días, y cuando nos hemos acercado a los territorios, hemos hablado con las víctimas y con los diferentes sectores. Obviamente la comisión, como tampoco la JEP, puede hacer un esclarecimiento de todos los casos del país, ¿no? Pero la gente nos ha dicho: queremos una verdad que explique, no solamente que documente casos, queremos una verdad que explique el porqué, qué es lo que ha hecho posible esta violencia a gran escala en el país y cuáles han sido las consecuencias que todo esto ha tenido, ¿no? Esas consecuencias no son un polvo que se puede esconder debajo de la alfombra, debajo del tapete, para hacer una transición política en un conflicto complejo como el colombiano. Necesita ser parte de la agenda de reconstrucción, ¿no? Y eso es, digamos, el mandato de la Comisión de la Verdad, ¿no? Hay 2 metáforas que se usan cuando uno habla a veces de una Comisión de la Verdad, ¿no? Una es la metáfora de la página de la historia, ¿no? Y hay gente que dice: bueno, es mejor pasar la página de la historia, ¿no? Pues nosotros decimos: bueno, es claro que hay que pasar la página de la historia, pero primero hay que leer la página de la historia, ¿no? Y hay que sacar las conclusiones, los aprendizajes de esa lectura de la página de la historia. Y eso es la tarea de la comisión, ¿no? O es una contribución efectiva que ojalá la comisión pueda hacer al país, ¿no? Y hay otra metáfora que habla también de que para sanar las heridas es muy importante saber la verdad, ¿no? Y la comisión tiene una orientación y un mandato hacia cómo hacemos procesos que contribuyan a sanar esas heridas. Para poder sanarse las heridas necesitan respeto, ¿no? Sin respeto por el dolor y el sufrimiento no hay capacidad de avanzar, ¿no? Y para eso significa, en términos de un conflicto complejo como el colombiano, dar la posibilidad de poder hacer una memoria, una verdad que sea incluyente. Hay muchas verdades en el caso colombiano, hay muchas víctimas de muy diferentes lados, ¿no? Víctimas del aparato del Estado, víctimas de las FARC, víctimas de los paramilitares, víctimas de diferentes grupos, y la verdad que tiene que construir la comisión es una verdad que sea incluyente, ¿no? Una verdad que sea hospitalaria con las diferentes
visiones, impactos, experiencias que han tenido las víctimas en el país, que la gente sienta que su historia ha sido escuchada, tenida en cuenta, reconocida. Eso es un desafío clave, ¿no? Como decía antes, también necesitamos una verdad que explique, no solamente que documente casos, que diga estos son los casos, estos son los impactos, sino también que explique los porqués, porque solo explicando los porqués se va a poder poner el énfasis en qué es lo que hay que transformar, ¿no? Para que la Comisión haga bien su trabajo en ese enorme desafío. Tiene también que hacer énfasis en una verdad que sea transformadora. ¿Qué es lo que hay que transformar para que eso no vuelva a pasar? Porque si no, el nunca más es un deseo bien intencionado, ¿no? De todos los que queremos construir la paz, pero obviamente esa paz necesita también transformaciones en la sociedad, en el Estado, que permitan poder poner las bases de la reconstrucción de la convivencia en otro lado, ¿no? La Comisión tiene un triple mandato. Si uno revisa un poco su diseño, hay un mandato que tiene que ver con el esclarecimiento de esas violaciones de derechos humanos. Como he dicho, la Comisión no va a poder esclarecer caso por caso, pero tiene que esclarecer los patrones. Es decir, cuáles han sido las diferentes formas de violencia contra la población civil, ¿no? ¿Por qué la población civil se ha convertido en objetivo? Hay una dimensión militar del conflicto, de enfrentamiento entre las partes, pero hay una dimensión, la más amplia, en un conflicto armado como el colombiano, que es el tejido social, que es la población civil, ¿no? ¿Cuáles han sido los patrones de victimización? Del secuestro, de la desaparición forzada, de la violencia sexual contra las mujeres, en qué contexto se han dado, qué mecanismos han hecho posible ese horror a gran escala que ha vivido Colombia. Pues ese es uno de los objetivos claves, ¿no? del trabajo de la Comisión, el esclarecimiento, ¿no? Pero hay un segundo objetivo, ¿no? Que tiene que ver con no solamente necesitamos una verdad, vamos a decir, forense, que ponga los hechos ahí, que explique los patrones. Necesitamos una verdad también que conlleve un reconocimiento de la dignidad de las víctimas. Y eso pasa por un reconocimiento a las mujeres víctimas de violencia sexual, un reconocimiento a las familiares de los desaparecidos, que durante décadas son los que han hecho pues la lucha por la verdad en el país, ¿no? Un reconocimiento hacia las diferentes víctimas que han sido señaladas, criminalizadas, estigmatizadas, ¿no? Como parte de esas formas de violencia por diferentes lados de ese conflicto. También un reconocimiento de los responsables, ¿no? La Comisión tiene un mandato de abrir espacios para que haya un reconocimiento de responsabilidad de las FARC, de agentes del Estado, de los paramilitares, sobre su responsabilidad en las violaciones, ¿no? Esa es una demanda de muchas víctimas, ¿no? Muchas víctimas con las que nos hemos sentado y responsables con los que nos hemos sentado en estos meses, las víctimas nos han dicho, queremos una respuesta al por qué. ¿Por qué fue así? ¿No? ¿Por qué fue con nosotros? ¿Por qué se hizo de esa manera? ¿No? Necesitamos respuestas que ayuden también a dignificar a las víctimas, porque las víctimas fueron señaladas o criminalizadas, justificadas la acción. Necesitamos una verdad que no justifique. La verdad tendrá que explicar cosas, pero no puede justificar la violencia contra la gente. Y vamos a hacer también audiencias, vamos a hacer encuentros por la verdad. También queremos hacer algunos encuentros por la verdad en el exterior, ¿no? Ojalá podamos hacer uno aquí, en España, en Europa, podamos hacer algunos que ayuden también a que se pueda ver el impacto de esa violencia del conflicto colombiano, que se pueda visibilizar también la gente que ha tenido que salir del país, ¿no? Que hay toda una experiencia pues muy importante, y que eso en Colombia también tenga un efecto pedagógico. Una comisión de la verdad es varias cosas, ¿no? Es un proceso hacia la construcción de un informe que dirá las revelaciones, los hallazgos, etcétera, con las recomendaciones que una comisión tiene que hacer para la transformación, para la no repetición, para la construcción de esa paz, pero también es un proceso, ¿no? Y ese proceso significa, ojalá, reconocimiento de los responsables que estén dispuestos a decirle a la sociedad o a las víctimas, nosotros fuimos responsables, esto fue injusto, y aquí hay una crítica frente a esa violencia, y también que una parte de la sociedad colombiana, ¿no? Que ha vivido no siendo sensible o al margen, no dejándose tocar por ese conflicto armado, también sea sensible frente a las víctimas, ¿no? Que el dolor de las víctimas y el sufrimiento en los lugares más victimizados del país no sea esa otra Colombia excluida, campesina, afrodescendiente, indígena, de los lugares más golpeados por la guerra, sino que esa sea parte de esa historia colectiva construida, ¿no? Y bueno, ¿cómo ponemos los pasos para, de este reconocimiento, poner las bases para la reconstrucción de la convivencia en Colombia, ¿no? Colombia termino con esto, parte también de una experiencia muy positiva, aparte de una experiencia de una enorme victimización, pero yo cuando estuve en Guatemala, y ahí nos conocimos con Juan Pablo en aquella época, ¿no? La Guatemala en la que el terror había tejido las comunidades mayas, indígenas, campesinas, ¿no? Donde nadie se atrevía a hacer
nada, a levantar la cabeza. Aún así, en el caso colombiano, con el nivel de terror, con el terror vivido durante muchos años, las mujeres se atrevieron a recoger los cuerpos tirados por los paramilitares o descuartizados en el río Cauca, ¿no? o las monjitas de las Lauritas se atrevieron a recoger los cuerpos tirados en la Comuna 13. O sea, ha habido una capacidad también de resistencia, de movilización, de organización, incluso en escenarios muy duros, ¿no? Y esa es otra de las esperanzas de Colombia, ¿no? Cómo el trabajo del sistema o cómo el trabajo en concreto de la Comisión ayuda a fortalecer ese tejido social que ha hecho cosas muy heroicas durante la guerra y que necesita acompañamiento y protección también en el momento actual. Como decía Luz Marina, pues esta es una comisión que trabaja también en un escenario incierto en términos del proceso de paz con el ELN, todavía el escenario de violencia en lugares importantes del país, y necesitamos una consolidación de ese proceso para que también estos mecanismos puedan funcionar y que hagan un aporte significativo a la paz y a la reconstrucción de la convivencia en Colombia. Muy bien, pues muchas gracias también. Tenemos exactamente 15 minutos, ahora es conversatorio, de manera que a la americana os podéis interrumpir cuando queráis, intervenir, y podemos aceptar también, en la medida en que tengamos tiempo, preguntas del público. Yo os lanzaría la primera porque me parece que es común para todos y me parece que es una de las claves de bóveda de todo este esfuerzo, la seguridad jurídica. El sistema está basado en proteger a las víctimas o de alguna manera reparar a las víctimas sobre la colaboración, el reconocimiento de responsabilidad de los victimarios. Pero naturalmente en la unidad de búsqueda la información que un militar o un guerrillero facilite es confidencial y de alguna forma hay que garantizar a ese victimario que por esa información que va a permitir el hallazgo de desaparecidos no se va a abrir después un procedimiento penal. En el ámbito de la jurisdicción es lo mismo. Si estamos jugando a la justicia restaurativa y ofreciendo penas alternativas, alguien que reconozca su responsabilidad no debería poder verse después sometido al riesgo de que una reforma legal a posteriori le revierta en una pena privativa de libertad, cuando de alguna manera el acuerdo, el marco en el que dio el reconocimiento de su responsabilidad le garantizaba que no iba a tener esa pena privativa de libertad. ¿Cómo se relaciona la verdad de la Comisión de la Verdad con las verdades de las otras instancias? ¿Cómo puede la comunidad internacional de alguna manera ayudar a amarrar que durante las 3 próximas presidencias, que es lo que establece los acuerdos de paz, con independencia de modificaciones legislativas menores, el modelo esté garantizado para que los que quieran realmente entrar al sistema entren con garantía de que saben lo que pueden esperar según cuál sea su conducta dentro del sistema? Yo lanzo la pregunta a cualquiera de vosotros: ¿cómo amarramos el proceso para que el proceso no se revierta, garantizando a todos los partícipes, víctimas y victimarios, unas reglas de juego estables? Bueno, es una pregunta, como todas para estos temas, compleja, pero yo, en lo que hace a la Jurisdicción Especial para la Paz, lo acotaría mi intervención en esto. La jurisdicción es un órgano que cumple funciones judiciales que como tales deben garantizar el debido proceso, brindar seguridad jurídica y respeto pleno a las garantías consignadas en la Constitución para todos y todas las colombianas. En tanto proceso judicial está supeditado y está reglado y tiene tiempos, tiene intervenciones, tiene tipos de audiencia, tiene recursos y demás. La articulación con los otros 2 componentes del sistema, el cuarto componente es el componente de reparación en cabeza del gobierno, que tiene ya una tradición importante en Colombia, implica que los mecanismos extrajudiciales deben garantizar que la información que ellos obtengan no vaya a llegar a los escenarios que señalas tú, Carlos. No es información que pueda ser utilizada por parte de la jurisdicción. Ahora bien, los aportes que ellos hagan, en la medida en que se garantice lo que acabo de decir, sí pueden ser tenidos en cuenta por la jurisdicción a la hora de aplicar las sanciones que se denominan sanciones propias, si se quiere las más benignas, pero siempre entendiendo que las sanciones que se impongan, que son sanciones propias, sanciones alternativas que se dan
principalmente cuando haya un reconocimiento tardío, pero al fin reconocimiento, o sanciones ordinarias cuando ya definitivamente no haya ningún tipo de reconocimiento y se den dentro de un proceso adversarial. Todo esto tiene que concatenarse y servir para que ese relato integral a futuro pueda realmente servir de base y ser el soporte de un Estado que vea la guerra como algo que ocurrió en el pasado. Obviamente esto va a significar años de trabajo, muchos años de trabajo en los cuales de parte de todos los actores sociales, incluido el Estado, se trabaja en pro del rompimiento y erradicación de paradigmas que son propios de la lógica de la guerra. Colombia ha vivido un conflicto demasiado largo, demasiado cruel, y por eso esa lógica de la guerra de alguna manera se ha incorporado en la vida cotidiana. Nos miramos con desconfianza, nos miramos con incertidumbre. Prácticamente todos los que estamos hoy al frente de este proceso en una otra dimensión fuimos gestados, criados y nos hemos educado y nos hemos desarrollado en el marco de un conflicto muchas veces silencioso y para muchos sectores desapercibido, porque es que la guerra en Colombia, ya lo anotaban mis compañeros, se ha vivido es principalmente en los territorios. Quien conozca Bogotá, el señor Pablo Iglesias sé que conoce bien Colombia, si va a las grandes urbes, especialmente a Bogotá, pues no era percibible de manera directa la guerra, de pronto más en Medellín, por esa complejidad que significa, además de la confrontación armada entre grupos subversivos y el Estado, el tema del narcotráfico, el tema de lo que luego del paramilitarismo, el tema de hoy lo que se denominan las BACRIM. Entonces, todo esto confluye a que sea necesaria esa garantía de la que tú hablas, Carlos. El proceso, el diseño del proceso de paz en Colombia cobró algo así como 5 años. Para algunos sectores demasiado tiempo. Para mí, y estoy segura para mis colegas, no, porque es que se trataba de avanzar en una negociación en la cual el dolor también la atravesaba y la necesidad de ocuparse de las causas de fondo y brindar alternativas de reparación integral que de verdad satisfagan a las víctimas, a la sociedad en su conjunto y brinden las bases necesarias y sólidas para poder avanzar sin prevención en el cumplimiento de esas tareas. Por eso, y con esto termino, esa seguridad jurídica es imprescindible. Y por eso la Corte Constitucional, una de las instituciones más legitimadas en el país, señala, a mi manera de ver, de manera certera, que la esencia de los acuerdos no puede ser modificada por los 3 próximos gobiernos. En Colombia el periodo presidencial es de 4 años. Estamos hablando de 12 años en los cuales se consolide de verdad este proceso. Y por eso ha sido tan importante, y usted lo señalaba, señor secretario, el modelo o el sistema de monitoreo, de seguimiento y de acompañamiento que se diseñó, que está centrado mucho en la comunidad internacional, Naciones Unidas, la misión de verificación que cumple un papel fundamental que está reportando constantemente al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que está atento, yo diría que día a día, al proceso de desarrollo, la misma Corte Penal Internacional, que hace un seguimiento sistemático desde hace más de 2 años. La Fiscalía de la Corte Penal Internacional produce anualmente un informe, en fin, muchas instancias e instituciones que están vigilando que se cumplan los acuerdos, pero también muy atentos a aportar para que esa seguridad jurídica de verdad se cumpla y sea una garantía para Colombia y para el mundo que ha invertido tantos esfuerzos en este proceso. Yo quisiera decir lo siguiente, yo quisiera retomar, quizás antes de abordar directamente el tema de la seguridad jurídica. Yo creo que la seguridad jurídica se garantiza con las no el cambio de las reglas del juego, sin lugar a dudas.
sea, hay unas reglas del juego que dan base al acuerdo y la seguridad jurídica pasa porque esas reglas del juego no se cambian. Pero creo que hay que pensar que la seguridad jurídica también se garantiza con el cambio y la transformación de prácticas. O sea, no solamente las normas son las que generan inseguridad jurídica, son las prácticas de la respuesta del Estado frente a ciertas circunstancias las que también pueden generar condiciones para esa seguridad jurídica. Y en ese sentido creo que si bien Colombia tiene un conflicto armado, ha tenido un conflicto armado y este proceso de paz busca hacer un tránsito de ese conflicto armado en relación con las FARC, parte de lo que está a la base de ese conflicto y de lo que tendría que transformarse en perspectiva de justicia transicional es cómo fortalecer el Estado de Derecho. Y cómo fortalecer el Estado de Derecho a través de prácticas que restituyan, que recobren algo que las instituciones, muchas instituciones no tienen en el país, y es credibilidad y confianza. Y creo que ahí hay cosas por construir, de consolidar, que es necesario que en medio de esta transición a través de este sistema puedan recuperarse para el fortalecimiento del Estado de Derecho. Finalmente, estas son instituciones que como mecanismos de justicia transicional son limitadas en el tiempo. 15 años, 3 años, 20 años la unidad de búsqueda. La idea no es que permanezcan, es que su existencia contribuya a esa transformación de prácticas que no han ayudado a esa consolidación de democracia, pero también de Estado de Derecho, y que es necesario transformarlas a través de esta oportunidad que dan los mecanismos. Yo creo que hay un tema que es importante en términos de seguridad jurídica y es, yo lo veía cuando lo decía el secretario del seguimiento, que notaba que este era un mecanismo especial en el sentido de que se plantea un mecanismo de seguimiento. Yo le agregaría al seguimiento la pedagogía, porque creo que aparte de la inseguridad jurídica que es, estos mensajes mediáticos, estas campañas mediáticas que dan una imagen, unos conceptos que no son ciertos al público y que van generando más inseguridad de lo que realmente hay. Entonces, decir que va a haber impunidad cuando en realidad no es impunidad, sino es una negociación bajo unos estándares distintos que buscan unos objetivos adicionales, me parece que también va generando inseguridad a estas campañas mediáticas. Entonces, tener una estrategia de pedagogía permanente, sistemática, que ayude a entender y a transmitir en qué consiste este sistema y cuál es el rol de cada uno de los mecanismos, me parece que pueden fortalecer de manera muy importante ese seguimiento, pero también la consolidación de esta transición que nos estamos proponiendo en medio de contextos adversos, pero que yo también coincido, quiero ser muy optimista, necesito serlo para poder hacer frente a esto y poder lograr finalmente, creo yo, las transformaciones que Colombia necesita urgentemente. Y es transformaciones que pasan por todo lo jurídico, por todo lo de la superación de la impunidad, pero sobre todo algo que decía Carlos Beristain, y es cómo restablecemos nuestras relaciones de solidaridad y de humanidad en un país que la guerra ha impuesto tanto individualismo y tanta desconfianza. Muchas gracias. Juan Pablo, Carlos, quedan 2 minutos. Nos vas a ver a poco, pero... No, yo diría, bueno, obviamente hay diseños institucionales sobre el manejo de la seguridad jurídica, digamos, la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda son mecanismos extrajudiciales, la información que nosotros decíamos es una información confidencial, no es una información para un uso jurídico para la jurisdicción, al revés sí, digamos, la información que tenga la jurisdicción para la paz sí es de acceso para los mecanismos extrajudiciales, y eso muestra unas garantías. Como decía Luz Marina, hay una garantía fundamental que es la construcción de la confianza, ¿no? Porque todo esto puede quedarse en que existen ciertas reglas, en ciertas normas, y la construcción de la confianza es un elemento fundamental, dar muestras de confianza es un elemento fundamental. También para la comisión, la gente va a sentirse segura o no, no solamente en función de los procedimientos, del manejo de información, los protocolos de seguridad que tengamos, sino también de la confianza que seamos capaces de generar. A nosotros nos preocupa sobre todo más la seguridad de las víctimas, ¿no? La seguridad de los responsables, obviamente, en términos de la seguridad jurídica, pero también la seguridad de las víctimas en contextos todavía complejos, donde la violencia sigue existiendo y donde tenemos que buscar una forma flexible. Tal vez otras comisiones han trabajado casi de una manera bastante
uniforme en el país. Nosotros sabemos que la Comisión va a tener que trabajar con formas diferentes porque hay diferentes niveles de protección o seguridad que se dan en los territorios y hay que trabajar de una forma, digamos, pues distinta de lo que se puede trabajar en el Catatumbo, frontera con Venezuela, por ejemplo, de lo que se puede trabajar en Bogotá o en Medellín, ¿no? Y quiero incidir en una última idea de lo que también planteaba Luz Marina, ¿no? Estamos en un contexto, también en el caso colombiano, a diferencia de otros procesos de paz, tal vez en Centroamérica, en el que el impacto de la polarización social es muy grande, ¿no? Martín Baró, uno de los jesuitas que mataron en los 16 de noviembre del año 89, con el que yo trabajaba en esa época en El Salvador, con Ellacuría, Segundo Montes, etc., decía que en la polarización social las preguntas tipificantes sustituyen a las preguntas de contenido. Es decir, ¿de qué lado estás? Sustituye a qué dices. Y ya no se habla de lo que dices, sino de qué lado estás. Sí. Creo que el desafío del sistema y el desafío de la Comisión es de lo que estamos diciendo, porque nosotros no estamos de ningún lado político, estamos en la construcción de esa verdad a partir de esa experiencia humana y profunda del pueblo colombiano, de las víctimas y de las diferentes sensibilidades y visiones, pero tenemos que poner el foco en el contenido, ¿no? Y no tanto en la construcción de procesos, pero no tanto en estar de un lado político. Esto no es el sentir del sistema, y creo que esto es lo que también le da confianza y seguridad al país del trabajo en un contexto de conflicto armado, en el que la gente, uno de los impactos también es la desconfianza profunda respecto a lo que venga del Estado, respecto a lo que venga de las instituciones. Construir una nueva institucionalidad que genere confianza en las víctimas y en los sectores sociales, pues es uno de los desafíos fundamentales para que esto sea una contribución efectiva. Sí, yo creo que, bueno, todos habéis dicho cosas fundamentales, ¿no? Seguridad jurídica, confianza, seguimiento. Yo creo que la comunidad internacional tiene un papel importantísimo que jugar en todo este contexto, ¿no? No solo por la presencia directa, sino no solo por la financiación de los proyectos, no solo por el acompañamiento a las instituciones, sino por lo que tiene de estímulo político para conservar la voluntad política de llevar adelante el proceso, ¿no? Porque ahora, claro, naturalmente estamos en el momento del lanzamiento de los mecanismos, hay una gran expectativa, pero seguramente el paso del tiempo es posible que ponga de relieve, pues alguna deficiencia en algún planteamiento, alguna alguna separación o una diversión del objetivo final que haya. Bueno, toda una serie de incidencias de recorrido que en sí podrían no ser tan importantes, pero que tienen el riesgo de que se imponga la necesidad de hacer ajustes, ¿no? Pero bueno, y os referís a ello. La comunidad internacional puede contribuir muy determinantemente a que se mantenga la esencia de los acuerdos, porque es a esos acuerdos a quienes contribuye la comunidad internacional. Eso también tiene un riesgo, ¿no? El ser percibidos, ser percibido como una actitud injerencista. Y yo creo que ahí la comunidad internacional tiene que hacer la pedagogía que reclamabas, porque el apoyo de la comunidad internacional es a la paz pactada libremente por los colombianos y a los procedimientos que se van a poner en marcha para la reconciliación. Y ahí habrá que hacer la pedagogía necesaria para que no se vea, como se pueden ver en otros sitios, otras actuaciones internacionales que no llegan a ser bien entendidas, como una injerencia. La comunidad puede prestar un apoyo determinante a ese mantenimiento de la esencia de los acuerdos, y que si hay que hacer algún ajuste, sea un ajuste en el marco del espíritu y por los procedimientos que garanticen el mantenimiento de la esencia. Yo creo que ahí el pueblo colombiano y las instituciones de la paz pueden tener un mecanismo de apoyo francamente importante. Yo puedo decir una cosa, pero yo creo que hay una salvaguarda a ese riesgo que con toda razón usted señala, remarca. La paz es un interés de la humanidad. Y es lo que apoya la comunidad internacional. Exactamente, ¿no? Esa es la legitimidad. Ahí claro, ¿de qué parte estás? La comunidad internacional, es verdad, paz, ¿no? Y es muy explicativa tu manera de plantearlo, pero lo que hace falta es que seamos capaces de transmitir que la comunidad internacional está de parte de la paz. Exacto. Y de que la cosa funcione. Es eso. Muy bien.
Pues si me muchas gracias. perdonáis. No nos queda tiempo porque nos hemos salido 5 minutos y el secretario de Estado se tiene que marchar, pero a las 8 de la tarde en el Palacio de el Ayuntamiento podemos seguir debatiendo porque tenemos la ceremonia de entrega de los premios y nuestros invitados tendrán oportunidad nuevamente de tomar la palabra y de explicar en qué consiste este esfuerzo extraordinario que están haciendo. Muchas gracias. ¿En qué?